Vamos con el informe semanal del día 11 de mayo de 2025, vamos con un informe semanal súper interesante porque en el informe de hoy vamos a hablar del valor que te comenté en el pasado informe semanal como idea de inversión que tenemos aquí delante, qué ha pasado, seguimos dentro, qué podemos ver en próximas semanas, pero sobre todo qué ha pasado en el mercado, qué está pasando en valores en cartera, qué podemos ver en estas próximas semanas y además un nuevo valor que ha entrado en cartera, una nueva idea de inversión que te voy a comentar. Pero no solo eso, porque además si estás queriendo aprender cada vez más, si estás intentando identificar tú también este tipo de valores, cómo puedes operar en ellos, cómo puedes generar tú también estos rendimientos por tu cuenta, ojo al final del vídeo, quédate hasta el final porque tengo una sorpresa para ti que estoy seguro que te va a interesar y te va a encantar. Pero vamos a rebobinar y vamos a empezar por lo que decía, el valor que te comenté en el pasado informe semanal como idea de inversión, que fue ODD, ODT Tech, valor que es una empresa, ya hablamos sobre ella en el pasado informe semanal, muy pequeñita, de 4 billions, crece muy bien, tiene un modelo de negocio bastante interesante, venta en línea de productos de maquillaje, de belleza, potenciado con inteligencia artificial. Ya hemos hablado sobre lo buena empresa que es, de hecho ya la he cubierto meses atrás cuando ya la tuve en vigilancia, pero oye, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, esta semana hemos tenido nuevamente una subida de un 12,24%, ya te hablé en el pasado informe semanal cuando te comenté que había entrado en esta empresa, que era muy posible que viésemos esta semana de follow through, esa semana de continuación al movimiento. ¿Por qué era tan posible que viésemos este movimiento? Bueno, muy simple. Fíjate cómo en la rotura de la pasada semana tenemos varias características comunes que hacen que estas semanas de continuación sean mucho más probables de ver. ¿Cuáles son esas características? Tuvimos una rotura de patrón, para empezar. De hecho, sin eso, sin esa rotura y sin esos máximos, ya sabes que en Visionarios no hubiésemos entrado en este valor. Pero no solo eso, sino que además tuvimos un catalizador, como fueron esos resultados empresariales que fueron muy buenos, y además tuvimos un movimiento que eso es lo que realmente nos indica que podamos ver esta continuación, que nos dejó una vela súper interesante. Movimiento súper fuerte, volumen súper alto, cerrando el máximo de la semana y cerramos con un más 42,96%. Por lo tanto, volvemos a sumar ese 12,24% de rentabilidad esta semana, valor que fíjate cómo en una semana y media aproximadamente, porque la semana pasada no entramos a inicios de semana, ya le estamos ganando muchísima rentabilidad en cartera y por eso siempre insisto tanto en el timing, en no comprar un valor simplemente porque creas que es bueno y bueno, sí, parece que es bueno, crece, venga, compro. No, sino siempre juntar esa parte de análisis fundamental con ese técnico que nos indique que, oye, sí, estamos ante una buena empresa, pero ahora es el momento de comprar, ¿vale? De hecho, justamente sobre esto te voy a hablar en esa sorpresa que te digo que tengo al final del vídeo. Así que, ya digo, ODT obviamente sigue en cartera, veremos qué tal lo sigue haciendo en estas próximas semanas, porque una vez el movimiento se extiende, lo normal es que veamos esa primera fase de aceptación, ¿vale? Todos los movimientos, recuerda que no vamos a ver cómo todo sube en vertical, sino que de hecho los mejores movimientos siempre llevan esas subidas acompañadas de aceptaciones, cuanto más ceñidas mejor, esperando a esos puntos de soporte como las medias móviles, que fíjate cómo la media de 10 semanas, esta línea roja que ya empieza a asomar por aquí, la deberíamos ver en un par de semanas aquí arriba y sería el movimiento ideal, esa consolidación esperando al movimiento, ¿vale? Así que súper buen comportamiento de ODT, que como digo es el valor que te comenté en el pasado informe semanal como idea de inversión. Yo hoy te voy a comentar otro en el que he entrado esta semana. Antes de seguir comentando los valores en cartera, quiero hablarte sobre qué estamos viendo en los índices. Parece que todo vuelve un poco a la normalidad, ya nadie se acuerda de los aranceles, ya ese ruido, ese fin del mundo del que hablábamos hace semanas atrás. Recuerda que yo creo que fuimos los únicos en todo este proceso que hablaba de mantener la calma, de que Trump no es tonto, todo el mundo estaba tratando a Trump de tonto, de que estaba loco, de que esto era la tercera guerra mundial, además era la mayor crisis histórica, bla. Hemos visto, pues fíjate que después de esa vela, de ese posible suelo del que ya empezamos a hablar cuando recuperamos con tanto volumen, después de que casualmente todo el mundo quisiese negociar sobre los aranceles, el mercado, de repente, tenemos ese rebote tan potente y esta semana parece que el ruido se queda un poquito más de lado, ya no hay nada de volatilidad, de hecho tenemos una caída de un 0,27% y esto es súper bueno, ¿vale? ¿Por qué es súper bueno? Precisamente porque ya estamos por encima de una de las primeras media clave, esa media de 10 semanas. Recuerda que por mucho que te llevemos hablando durante mucho tiempo de que esto posiblemente quedase en nada, de que esto es todo un plan de Trump, bla, al final quien paga es el precio, o sea, eso siempre es así, tenemos que ceñirnos a lo que nos dice el precio, porque si no sí que nos podemos llevar un disgusto. ¿Qué es lo que te estoy comentando en todas estas últimas semanas? Que nada va a quedar atrás hasta que recuperemos las dos medias. ¿Cuáles son esas dos medias? Media de 10 semanas, línea roja que viene por aquí, media de 40 semanas, línea negra, la cual aún tenemos por encima del precio. Así que esta semana ha sido bastante positiva en cuanto a que vemos esa aceptación, ya no vemos tantas semanas de volatilidad, vemos como además la semana empezó abajo y termina cerrando arriba recuperando el movimiento y
ya sabemos que el siguiente objetivo es, claro, recuperar esa media de 40. Así que veremos si en esta semana ya vamos a por esa media de 40 semanas, veremos si no, si en las próximas, pero es importante que no veamos resistencia en esa media, sino que recuperemos al alza para no encontrar, ya digo, esa resistencia que nos haga volver a una zona inferior, ¿vale? Así, ahí sí que es muy importante ver cómo lo recuperamos. ¿Qué estamos viendo en otros valores de cartera de largo plazo? Recuerda que todos estos valores, por mucho que viésemos ese ruido en el mercado, siempre que un valor nos muestre que realmente hay fuerza relativa, veamos señales de acumulación y sobre todo mantenga esos rangos que estamos buscando en nuestro sistema, no salte el stop, va a seguir ahí. Y de hecho, Spotify es uno de los valores que tenemos en cartera de largo plazo desde hace mucho tiempo, ganándole ya un 60 y pico % de rentabilidad. Entramos sobre finales del año pasado, después de este tie range, si no recuerdo mal, o de este de aquí, no recuerdo exactamente cuál fue. Estamos ganándole cerca un 65-67% y esta semana vuelve a hacerlo súper bien. Fíjate, también vela muy ceñida, más 0,66% esta semana, pero ya estamos ahí tocando esos máximos históricos. Por lo tanto, comportamiento buenísimo de Spotify, que de hecho presentó resultados empresariales semanas atrás. Parece que no gustaron mucho al mercado, pero rápidamente apareció la demanda, apareció el comprador y elevó el precio a nuevos máximos históricos. Así que, sin duda, Spotify, valor que de momento parece que va a estar muchísimo más tiempo en cartera. Nvidia, otro valor que tenemos en cartera a largo plazo y que me está pareciendo súper interesante, que no paro de ver cómo inversores institucionales de renombre están a estos niveles acumulando bastantes acciones de Nvidia. De hecho, la más sonada está siendo Katie Wood, que obviamente todos la conocemos por el fondo de ARK, una inversora institucional que tiene un fondo súper conocido, aunque no le haya ido muy bien en los últimos años, se hizo muy famosa sobre todo en 2020 y está a día de hoy comprando como loca en acciones de Nvidia. Fíjate que, ya digo, estamos teniendo una acumulación loca y eso de hecho se puede empezar a reflejar en el gráfico en estos próximos meses. Fíjate cómo te he hablado de este rango que te acabo de dibujar en todos estos últimos informes semanales de los últimos meses. Precisamente te hablé de que si manteníamos estos niveles no iba a vender mis acciones, si los rompíamos probablemente sí que tendría que venderlas por lo que me indica mi sistema, pero finalmente, como por arte de magia, ¿no? Como siempre decimos, esos rangos se terminan manteniendo y ojo, porque podríamos ver aquí algún patrón de caja de arpas o incluso de double bottom que en los próximos meses nos haga ver a Nvidia en nuevos máximos históricos. Obviamente me estoy adelantando a los hechos. Esto primero tengo que verlo para poder incluso plantearme piramidar, comprar más acciones. Obviamente estarían mis planes si veo nuevos máximos, pero creo que podría ser una posibilidad, sobre todo si Nvidia sigue manteniendo esos números, porque es una auténtica locura las previsiones de crecimiento que sigue teniendo Nvidia. Recuerda que de esta línea negra abajo tenemos previsiones, arriba tenemos los últimos resultados y estamos hablando de que obviamente estos dígitos de un 200, 100% de crecimiento trimestral obviamente son insostenibles, pero a estos niveles donde estamos facturando ya 40.000 millones es una locura que sigamos teniendo previsiones de crecimiento por encima del 60, 50 y 40%. Así que mucho ojo, porque Nvidia ya sabes que es de las empresas más grandes del mundo, pero ojo porque podría dar la sorpresa y creo que sinceramente podríamos dejar aquí una buena base para poder volver a romper a nuevos máximos históricos. Solo el tiempo dirá. De ser así, nuestras acciones van a seguir ahí, le estamos ganando un 100 y pico % de rentabilidad, ahí se van a quedar, sobre todo si mantenemos esta figura y además, ya digo, si vemos nuevos máximos históricos, vamos a estar ahí para seguir comprando más acciones. Y bueno, por seguir tocando rápidamente estos valores de largo plazo, tenemos valores como Palo Alto, menos 0,4 esta semana, pero fíjate, muy ceñida, resultados en breves, en 2 semanas tenemos earnings, así que vamos a tener que estar pendientes, pero estamos por encima de medias, valor al que le ganamos también un 70 y pico % de rentabilidad. Y el último valor que tenemos en cartera de largo plazo es Meta, que esta semana también deja un movimiento súper comprimido, menos 0,7%, pero lo que más me está gustando de estos movimientos, al final son valores que están siguiendo también al mercado. Hemos visto una semana muy comprimida en el mercado, lo vemos también en grandes empresas como Nvidia, como Meta, como Palo Alto, y lo interesante a resaltar en este tipo de movimientos es siempre fijarnos en el volumen. ¿Qué nos está diciendo el volumen en este tipo de semanas? Pues fíjate cómo, para empezar, recuperamos, nos mantenemos por encima de las 2 medias una vez recuperadas y el volumen en semanas como estas es súper bajita. Es decir, venimos de semanas de recuperación muy fuertes, recuperamos medias, el volumen es superior a la media y de repente tenemos una semana muy tranquila con volumen bajo la media. Perfecto, señal súper positiva, porque una vez tenemos esa subida, una vez recuperamos medias, no está apareciendo la distribución, no está apareciendo el vendedor para volver a elevar el precio abajo. Así que eso es súper positivo de cara a seguir manteniendo estas tendencias alcistas y de hecho, más aún si cabe si lo vemos en un valor como Grindr. Grindr es uno de los valores que en este caso tenemos en la cartera clásica, cartera de sistema clásico de visionarios, más de momentum, más de timing, acompaña a Oddity, valor que te comenté al inicio del vídeo en cartera.
Y esta semana hemos tenido una subida de un 3,67%. El valor, como comentábamos esta semana por el chat de la comunidad de visionarios, el valor que parece que no hace mucho ruido, pero día a día sube, día a día suma y al final semana a semana también termina sumando y termina dejándote una rentabilidad increíble, ¿no? Ya tuvimos a Grindr en el pasado en cartera, cuando tuvimos este movimiento, ruptura de esta cajita de Darvas, tuvimos este movimiento tan bueno, ahora hemos vuelto a hacer exactamente lo mismo. Fíjate cómo volvemos a tener misma formación, volvemos a tener la misma rotura y tenemos una tendencia muy buena, pero ojo, porque si nos vamos al gráfico diario, tenemos aquí una vela de esas que, si no tienes las cosas muy claras, te pueden hacer dudar y mucho. ¿Por qué digo esto? Porque el jueves presentó resultados empresariales Grindr. Esos resultados fueron algo mixtos en cuanto a que las previsiones que había de facturación del último trimestre no las cumplieron por muy poquito, pero sin embargo aumentaron las previsiones para el resto del año. Es decir, tuvieron unos resultados mixtos, dijeron, oye, este último trimestre no ha ido tan bien como habíamos previsto, hemos facturado un 2%, un 1 y pico por ciento menos de lo que esperábamos, que no es gran cosa, pero ojo, porque para lo que queda de año vamos a facturar más de lo que estábamos esperando, es decir, los próximos trimestres van a ser superiores. Recuerda de lo que siempre te he hablado. El mercado es una máquina de descontar eventos. Al mercado llega un momento en el que le da exactamente igual lo que hayas hecho ayer. O sea, ayer no cumpliste previsiones, me da igual si me estás diciendo que mañana vas a cumplir. Yo estoy un poco descontando esos eventos futuros. Es en lo que consiste el mercado. ¿Qué pasó después de estos resultados de Grindr? Fíjate la caída que tuvimos. Llegamos a estar cayendo más de un 15% el movimiento que tuvimos como llegamos aquí abajo. Pero lo que sí pudimos identificar en este movimiento, y obviamente seguimos dentro de Grindr incluso después de este movimiento, es que ese movimiento fue sin volumen. De hecho, en After ya empezó a caer mucho, a mercado cerrado, vimos que no había volumen, incluso en muchos momentos no estaban acompañando bid-ask, no estaba haciendo un movimiento real, y esto es algo súper importante de identificar. De hecho, en este caso, de lo que más orgulloso puedo estar es que eran los propios visionarios en la comunidad diciendo, bueno, no hay volumen, bid-ask además muy separados, parece que el movimiento no es real, esto podría recuperarse, y de hecho yo mismo comenté, podríamos tener un movimiento de recuperación vertical igual que en los anteriores resultados, que ya cayó bastante y luego recuperó, y en este caso la recuperación se dio en el mismo día. De hecho, abrió el mercado, no había muchísimo volumen en esa caída que habíamos visto en premercado, y rápidamente el valor recuperó muy fuerte. Por lo tanto, cuando entiendes cómo funciona realmente el mercado, cuando estás sabiendo identificar este volumen, qué está pasando con el volumen, al final es el que me está indicando cuánto dinero está entrando, cuánto no está entrando, hay distribución, hay acumulación, ¿qué estamos viendo? Cuando sabes identificarlo, puedes estar tranquilo porque sabes realmente ver qué está pasando en esos movimientos. Fíjate cómo finalmente Grindr cierra menos 1,8% y nos deja una vela de recuperación brutal. Una vez abrió el mercado, una vez entró el volumen normal del mercado, apareció el comprador obviamente y terminamos recuperando todo ese movimiento. Así que deja ahí esa especie de susto, sobre todo para el que no haya entendido muy bien qué es lo que ha pasado detrás de este movimiento, que se puede haber asustado, que puede haber tomado malas decisiones, que puede haber vendido, que puede haber hecho lo que sea. Por eso digo que es tan importante saber identificar estas cosas. Por supuesto, estamos dentro de Grindr, veremos qué tal lo hacen estas próximas semanas, porque tampoco le vendría nada mal consolidar un poquito en estos rangos, después de esta subida tan fuerte, tan vertical que llevan las últimas semanas, lo mismo que comentaban Oddity, consolidar un poquito, esperar a la media de 10 semanas y un poco aceptar ese movimiento. Ahora bien, antes de pasar a ese valor que te comentaba que he comprado esta semana, voy a hablarte sobre esa sorpresa de la que también te hablaba al inicio del vídeo. Como verás, todos estos valores que te voy comentando, que voy hablando semana a semana en todos los últimos años, siempre tienen características comunes, tienen unas características comunes a nivel fundamental, tiene unas características comunes a nivel técnico, tiene unas características comunes en cuanto a mi forma de operarlos. Para que puedas realmente aprender cuáles son esas características, puedes aprender tú también a identificar estos valores. He decidido condensar todo esto más que en cualquier otro vídeo que he hecho antes, y en un vídeo de tan solo 10 minutos he condensado los cuatro puntos clave, las 4 características clave que sigo para identificar estos valores y para invertir en estos valores, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado de esta web de aquí, este sitio donde he subido este vídeo que tenemos aquí. Vas a tener exactamente esta vista, vas a poder ver ese vídeo y vas a aprender exactamente cuáles son esas características clave que tienen todos estos valores. Pero ojo, porque no solo eso, esto es un poquito el aperitivo de lo que estoy preparando. ¿Por qué? Porque la próxima semana voy a hacer una masterclass en directo, ¿vale? Va a ser en directo, donde te voy a enseñar a encontrar cómo encuentro yo realmente, vamos a meternos en el barro, vamos a meternos en los filtros, oye, cómo encuentro yo realmente estas empresas, qué pinta tienen, cómo lo hago antes de que dejen esas roturas a máximos históricos, para que puedas tú realmente aprender a, oye, a saber identificar estas empresas antes de que dejen esos movimientos, para luego poder operar en esas empresas. Así que ya digo, en este vídeo va a ser de obligatoria
visualización para poder acceder a esa otra masterclass, porque aún la estoy preparando, no sé ni cuándo la voy a hacer, solo sé que va a ser esta semana, pero a través de este vídeo te digo cómo vas a poder acceder a esa masterclass, porque no la voy a hacer en público, ¿vale? No va a ser un directo público, no va a ser para todo el mundo, simplemente para los que vean este vídeo, vean cómo pueden acceder a esa masterclass, accedan a ella, y ojo, porque esto no es todo, sino que, como sabes, hace 6 meses que tenemos las plazas del programa Visionarios cerradas, y además en esa masterclass voy a abrir las plazas, ¿vale? Ya digo, no va a ser nuevamente una apertura pública donde mande los enlaces y quien se quiera registrar se registre, sino que quien quiera acceder a Visionarios, al programa Visionarios que lleva 6 meses cerrado, va a tener que pasar por todo este proceso. Así que si estás aprendiendo, estás en esa etapa de aprendizaje, si estás queriendo identificar todas estas empresas, si algo de todo esto te está sonando bien, entra en este vídeo, míralo, no pierdes nada, de hecho no tienes ni que registrarte para ver este vídeo, y si quieres seguir profundizando, si quieres acceder a esa masterclass, si quieres acceder a ese directo o incluso eventualmente poder apuntarte al programa Visionarios, vas a tener toda la información en este vídeo, ¿vale? Así que ya eso lo dejo por ahí, estoy seguro de que vas a aprender muchísimo, porque ya sabes que todo lo que yo hago, incluso siendo gratuito, es siempre con la finalidad de aprender y no hacemos nada para rellenar. Ahora bien, ¿cuál es ese valor en el que he entrado esta semana? Ya dejando lo demás de lado. El valor en el que he entrado esta semana es Meli, ¿vale? Una empresa que si no tenías vigilancia es porque no estás siguiendo realmente los informes semanales de todos los últimos meses, porque es un valor del que ya te he hablado, ¿vale? Una empresa de la que ya hemos hablado antes. Esta semana ha tenido resultados empresariales, no ha tenido tampoco un movimiento súper fuerte a esos resultados, pero sí que hemos tenido una subida de un 7,42%, lo ha hecho súper bien, estamos rompiendo nuevos máximos históricos, pero lo que más me gusta de esta empresa, aparte de los fundamentales y la buena pinta que tiene, recuerda que Meli es conocida como la Amazon de Sudamérica, es una empresa argentina que básicamente está calcando los servicios de Amazon en el resto del mundo. Empezó siendo la gran plataforma de e-commerce, pero a día de hoy engloba muchísimas industrias, y es una empresa que para la envergadura que tiene, para lo que factura, está creciendo una barbaridad. Fíjate los dígitos de crecimiento, 40, 30, 20 y pico %, facturando miles de millones trimestrales, una empresa rentable que cada trimestre es más rentable, una empresa en la que los fondos cada vez están más posicionados, y no solo eso, sino que además es una de las empresas que en los últimos meses mayor fuerza relativa ha mostrado. De hecho, precisamente por esa fuerza relativa ya la hemos tocado en vídeos anteriores. Fíjate esa fuerza relativa, ese indicador de RS haciendo máximos históricos, lo tenemos en 94, es decir, es uno de los valores que mayor fuerza ha tenido en todos estos últimos meses. Recuerda que el RS Rating es un indicador único de esta plataforma que yo utilizo, no lo confundamos con el RSI, que es otra cosa totalmente aparte, que es un indicador que yo no uso. El RS Rating puntúa de 1 a 99 las empresas en función de su fuerza relativa, siendo 1 la peor empresa del mercado, 99 la mejor. En este caso estamos ante una empresa RS 94, patrón súper bueno, sobre todo si nos vamos a mensual, que fíjate cómo lleva dentro de esta base muchísimo tiempo y ahora parece que quiere retomar esa tendencia alcista. Así que nuevo valor en el que hemos entrado esta semana, valor de la cartera de largo plazo. En este caso, fíjate cómo cada semana tenemos un nuevo valor en el que entramos, cada semana tenemos nuevos valores en vigilancia. De hecho, justamente esta semana comentaba por la comunidad de visionarios que no solo estamos teniendo buenas roturas en cartera, como Grindr, como Oddity, como ahora Meli, sino que además estamos viendo muy buenas configuraciones de valores que lo están haciendo bien de cara a las próximas semanas, de cara a los próximos meses. Así que eso hace mucho más importante que asistas a este vídeo que te acabo de comentar, que tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado, y que asistas a la clase gratuita que voy a realizar, ¿vale? Porque ahí voy a enseñarte cómo puedes identificar tú este tipo de empresas. Así que, como siempre, voy a dejar el vídeo por aquí. Quiero comentarte también que el miércoles seguramente estaré haciendo un directo. Hace ya varias semanas que no hago directo y voy a hacer un directo público, pero para repasar valores y demás, comentarte también sobre alguna otra operación que haya hecho en los últimos meses, que al final si no se me hace súper largo el informe semanal, y como siempre comentar también los valores que ustedes quieran que comentemos, cualquier duda, cualquier empresa que quieran ver, vamos a estar ahí con la plataforma para estar analizando todo en directo, ¿vale? Pero recuerda, nos vemos primero por este vídeo, tienes el enlace abajo, y como siempre, si te ha gustado el informe semanal, deja tu me gusta, tu comentario, te estoy leyendo y respondiendo como siempre, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.